Buenas noches, vamos a empezar esta noche la, la enseñanza del día de hoy. Te voy a invitar que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, en esta hora, Señor, de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias por este día, lo que has hecho, lo que, lo que nos guardaste, lo que hiciste a nuestro favor, Señor, que has bendecido nuestra entrada y nuestra salida. Y en este momento, Señor, te ruego que esta palabra sea tu Espíritu Santo el que guíe, el que tome mis palabras, el que exprese los principios y lo que tú quieres y demandas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender y que nuestro espíritu sea perceptivo, Señor, a entender de tu espíritu lo que en esta noche quieres darnos. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. Muy bien. Hoy vamos a empezar una serie, que vamos a estar viendo las bienaventuranzas. Son 9. Vamos a hacer una serie de las bienaventuranzas y seguramente nos vamos a continuar con todas las enseñanzas que vienen del Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue quizá uno de los de las enseñanzas, o voy a ponerlo así, ¿no? Una conferencia de lo más larga. Recordemos que no era una conferencia, sino era una plática que el Señor tenía, en el cual enseñaba los principios del reino. En esta Sermón del Monte podemos ver lo que el Señor demanda y debemos nosotros como hijos de Dios entender cuál es el nuevo estilo de vida que ahora tenemos al ser hijos de Dios. ¿Cuál es el carácter que debemos demostrar ahora como hijos de Dios? Nos hemos centrado mucho en entender, o más bien nos hemos centrado en pensar que por haber hecho una oración de fe ya somos salvos. Y a lo mejor sí, pero yo diría es como pasar de panzazo, ¿no? Como sacar un 6. Cuando la nueva forma de vida, dando vuelta al viejo hombre que traíamos, a la vieja naturaleza, nos lleva ahora a vivir de una manera diferente que inclusive nos va a confrontar con el estilo y manera que el mundo dice que tenemos que vivir, con los pensamientos que el mundo dice que tenemos que hacer, vamos a confrontar con ideologías que hay, con lo que la palabra de Dios dice. Y entonces es ahí donde tenemos que mostrar a Jesús en nosotros. Si tú lees ahí en Mateo 5, vamos por favor a Mateo 5, y empieza el pasaje, el versículo, capítulo 5, y empieza el pasaje con, hace una descripción de la situación. Dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y esta parte de que en la montaña, subiendo al monte, habla desde una descripción de que lo que se iba a tratar no era un tema terrenal. Dice Pablo en Colosenses 3, si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y viene una semejanza del pasaje que Jesús subió al monte, o sea, un lugar alto, y sentándose, vinieron a él los discípulos. Y eso de los discípulos es, todo el discípulo que se acerca al maestro es para aprender. Va en esa disposición, no va por hacer acto de presencia, no va a ser cumplimiento de horas, ahí bueno, ya estoy aquí, y cumplo con el requisito de como si fuera un trabajo de 8 horas aquí sentado y recibo lo que acordamos. No, un discípulo cuando se acerca al maestro es para aprender. Muchos de ustedes cuando se han acercado conmigo entendiendo esto, es para aprender, no para entrar, a veces ni siquiera en un debate, sino es para aprender, y es un honor que el Señor pueda poner esa figura dentro del cuerpo de Cristo, porque lo que recibimos del Padre, eso como maestros damos y transmitimos. Pero el objetivo no solamente recibir y ahí quede, ¿no? Sino la vida del discípulo tiene que ir, la vida que ahora tenemos como hijos de Dios tiene que ir más allá de solamente escuchar y aprender, sino de aplicar.
Y entonces, lo que el Señor Jesús en Mateo 5, empezando en el sermón, que si no me recuerdo son 3 capítulos, que ya en algún momento compartí sobre esto, pero hoy quiero, o estas semanas que vienen, desglosarlo y ampliar un poquito cada uno de los principios que nos dan a nuestras vidas. Y empezando por la primera bienaventuranza, dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos, del cielo les pertenece. Jesús en estos pasajes, en estos 3 capítulos, expone el carácter espiritual del reino de Dios, el reino que Él establecería. Es el reino que ahora tenemos y es un reino no terrenal, sino un reino que se manifiesta en lo espiritual, y en lo espiritual hablando de nuestros espíritus, ¿no? De lo que viene a ser hacia nuestro interior, que se manifiesta en nuestra alma. ¿Qué es un carácter? ¿Qué es el carácter? Empecemos por eso. Si es algo que va a mostrar el carácter del reino de Dios, el carácter espiritual del reino de Dios, ¿qué es carácter? Carácter, la definición es conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Y si ese significado lo aplicamos al reino de Dios, es la manera particular en la que debemos vivir dentro del reino. Y esa forma que lo hace distinguir o ser diferente a los demás. En la Biblia, el carácter es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo. El carácter que hoy manifestamos como hijos de Dios viene de hacer lo que a Dios le agrada, y lo que a Dios le agrada nunca viene a ser algo malo, ¿no? O algo que sea para pecado, o algo para perjudicar a alguien, o algo para nuestros intereses, sino para que Él sea glorificado. El carácter es la respuesta sabia ante la presión de una situación difícil. Es el mostrar el carácter de Dios, del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Fíjense, y al mostrar el carácter, Dios nos da algo más, no solamente la presentación del carácter, sino el hecho de ser bienaventurados, y esto es, bendecidos. Yo creo que esa palabra de bendecido está muy entendible, que es algo bueno, más que bueno, que recibimos. Es no solamente un bien decir para nuestras vidas, que alguien nos diga un bien, ¿no? Pero eso es bienaventurado, es bien decir, ¿no? Entonces, yo lo que diga bien, la palabra buena que sale de mi boca es para alguien, y ese que lo recibe se convierte en un bienaventurado, que recibe el buen dicho o lo bien dicho de otra persona. Pero estudiando esto, sacando un poco de información, me interesó mucho la definición de una IA de la palabra bienaventurado. Y dice: en la Biblia, la palabra bienaventurado se refiere a un estado de felicidad profunda y duradera, que va más allá de la simple alegría o felicidad temporal. Implica una bendición de Dios, una satisfacción interna y una conexión espiritual que se traduce en una vida plena y en paz, independientemente de las circunstancias externas. Y veo que aquí la definición que utiliza la IA abarca prácticamente las 3 áreas de las que nosotros somos seres tripartitas, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y dice que esto implica una bendición de Dios, y la bendición de Dios puede abarcar las tres áreas. Una satisfacción interna, que esto implicaría en la parte almática, en el alma, y una conexión espiritual que obviamente solamente se puede dar en nuestro espíritu. Pero dice, va más allá de una simple emoción. El ser bienaventurado es más que una emoción temporal. Cuando recibimos un obsequio, por ejemplo, ¿no nos alegra el corazón? No, ay, me regalaste esto, y hacemos el wow, ¿no?
Pero puede terminar ahí si después la otra circunstancia viene a pagar la emoción temporal que sentimos en ese momento por recibir algo. Llega nuestra quincena y ¡wow! ¿No? Todos nos ponemos alegres. Se nos acaba la quincena y la alegría temporal. O recibes el depósito en tu cuenta y dices, ¡ay, tengo tanto dinero! Y empiezas a pagar y cuando terminan las cuentas, la alegría que tenías, ya se acabó, ¿no? La bienaventuranza, el ser bendecido, bienaventurado, va más allá de un momento momentáneo, de un tema momentáneo o de una emoción temporal. Viene a ser una emoción y una situación que va a lo profundo y se traduce en una vida plena y en paz. ¿Quiénes son bendecidos? Y esa es otra parte importante que quiero que te quede hoy en tu mente clara. Lo que habla Jesús es solo aplicable a un hijo de Dios, converso o creyente, pues es un bienestar divino. ¿Dios podría bendecir a una persona que no le conoce? Y viene la pregunta. Dios hace prosperar, pero la bendición viene sobre sus hijos. El bien decir, el deseo, dice Dios, porque yo tengo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Los pensamientos de Dios son de bien, no de mal. Pero si leemos el contexto de cuando dice esta palabra en el profeta, habla sobre el contexto de arrepentimiento. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos y entonces conozcan los propósitos que yo tengo para ustedes. La bendición de Dios no vino sobre un pueblo rebelde. La bendición de Dios no venía sobre alguien que hacía lo malo ante sus ojos. Cuando el arca del pacto estuvo con los filisteos fueron bendecidos. ¿No? Dice que metieron el arca al templo de Dagón y la primera noche, después de la primera noche, el Dagón, la imagen de Dagón, tumbado a los pies del arca. Y lo levantan. Y en la segunda noche, otra vez Dagón tirado, pero con las manos y la cabeza cortados delante del arca del pacto. Cuando ellos ven la maldición que les está trayendo, porque empezaron a enfermarles, empezaron a salir tumores, consultaron y dijeron, es el arca. La bendición de Dios no puede venir sobre alguien que no está alineado a él. Cuando el arca pasa y es regresada al pueblo de Israel y llega a la casa de Obed-Edom, la casa empezó a ser bendecida y Obed-Edom era un levita. Cayó al lugar correcto a alguien que servía en el templo y su casa empezó a ser bendecida. Y entonces cuando David supo de que el arca estaba ahí, fue cuando planeó en su corazón, dispuso en su corazón mover el arca. Entonces la bendición de Dios no puede venir sobre gente inicua, sobre gente, por ahí alguien decía, es que ¿por qué a ellos les va bien y a mí mal? Ajá. Y ese que a alguien le vaya bien, si no tiene la presencia, si no conoce a Dios, no es bendición de Dios. Y si tú no recibes bendición conociendo a Dios, es porque no estás siendo obediente a Él. Así de sencillo. No es que Dios cierre su llave, no es que Dios no quiera bendecirte, no. Simplemente no estás caminando en obediencia. No estás alineado a la voluntad de Dios. Y tampoco significa que la persona que no conoce a Dios reciba la bendición de Dios. No puede ser. O sea, ¿cómo Dios va a bendecir a alguien que no le conoce? A alguien que está en pecado, a alguien que hace caminos inicuos, a alguien que tiende a la iniquidad, a alguien que se complace en sus deseos y pasiones y mente desordenada. ¿Sería lógico? O sea, Dios propiciando el pecado y que te vaya bien. Un ladrón, y sabemos esa historia, un ladrón que sale y antes de salir a trabajar, a su trabajo, se encomienda a la Virgen María y a Dios, Dios, que me vaya bien el día de hoy. ¿Ustedes creen que el ladrón va a ser prosperado? Es un engaño de ellos. Es una limpieza de autoconciencia que tienen de decir, voy a hacer lo malo, pero para que yo sea prosperado, ¿no? Obviamente no. Y sabemos que todo dinero mal habido
así como llega, se va. Casualmente, ¿no? Coincidentemente. Entonces, para ser bendecidos tenemos que ser un hijo de Dios converso y creyente. Segunda, lo que hace a uno bienaventurado, eso es un fin bueno. A ver, si tú ves a un necesitado en la calle y le das, ¿por qué vas a ser bendecido? Y si eso es una mala acción, una buena acción. La bienaventuranza siempre viene de algo bueno, de un fin bueno. Entonces, si nosotros hacemos lo que agrada a Dios, estamos acudiendo a una fuente de buenas aguas, no de aguas amargas, sino de aguas dulces. Entonces, si tú vas a la fuente de agua dulce, ¿qué vas a tener? Un agua refrescante y buena. Dime, cuando has tomado por error, no sé quién le ha pasado, algo que tú dices, es agua, y vas y lo tomas, ay, es vinagre, ¿no? O tiene agua con sal, no es un sabor grato. Pero cuando es un sabor refrescante, o el agua no tiene sabor, pero es una sensación refrescante, viene a ser algo bueno. Así, lo que te bendice viene de una fuente buena, y esto es de Dios. Ahora, el camino de las bendiciones celestiales va en contra del camino mundano carnal que busca el camino de la felicidad. Fíjate, las bendiciones que recibí, ¿de dónde vienen? ¿Terrenales o celestiales? ¿Quién da la bendición? Si somos bendecidos por Dios, ¿de dónde viene la bendición? Del cielo. Son bendiciones celestiales, porque vienen de Dios. Si tú buscas la bendición en lo terrenal, es posible que encuentres la bendición en lo terrenal. El mundo dice, busca tu felicidad, ¿no? El camino a la felicidad es este. Ay, Gaby, ¿cómo estás? Y efectivamente viene de Dios. Entonces, el camino de la felicidad que marca el mundo no es la misma bendición resultante que, es más, no hay bendición en lo terrenal. Pero los caminos son diametralmente opuestos. Mientras uno busca lo que está arriba, si no estás buscando lo que está arriba, ¿dónde lo estás buscando? En la tierra. Por eso dice Pablo, nuevamente Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba. Y no puedes estar viendo las cosas de arriba o lo de la tierra. O ves arriba o ves abajo. Entonces, la bendición de Dios se va a contraponer a la bendición o prosperidad o felicidad que te puede dar el mundo. La felicidad humana se fundamenta en riquezas, alegría, en las emociones, abundancia, lujos, etcétera. Cosas banales, dice Salomón en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es para complacer al hombre. Y dice, y la verdadera sabiduría, dice Salomón, viene de temer a Dios. Y entonces, mientras el gozo celestial está en el carácter, en la manifestación de la verdadera fe. Y si tú te das cuenta, hacer lo bueno y lo que agrada a Dios, en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, va en contra de lo que el mundo dice. El mundo te dice, no, a las mujeres ni todo amor ni todo el dinero. No voy a decir mujeres porque ya ven cómo le tondieron a Chicharito por un comentario que hizo, ¿no? Pero el mundo dice, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Y Dios qué dice? Ama a tu mujer como a ti mismo, ¿no? O sea, sin limitaciones. Si vas a amarla, ámala bien, si no, no es amor. ¿Qué otra cosa puede ser así comparable? El mundo te dice, si quieres lograr tus objetivos, alcánzalos, no importa lo que tengas que hacer para alcanzarlo. Y por acá te dice la palabra de Dios, no, tienes que en todo ser temeroso de Dios y apartado del mal. El mundo te dice, a tu enemigo, ni un vaso de agua, no le ayudes, ¿por qué le vas a ayudar a él te ha procurado amar? Y Dios dice, ama a tu prójimo.
Ahora, aquí viene el tema, ¿a quién vas a hacerle caso? ¿A quién vas a temerle? ¿Al mundo o a Dios? Obviamente a Dios. Bueno, dijeras a Moisés, tienen los dos caminos, yo espero que escojan bien, pero es su decisión. Entonces, el mal, el pecado, los vicios, etc., llevan al infierno, lo sabemos. La paga del pecado es muerte, y no muerte solamente física, sino muerte espiritual. El bien o virtudes conducen al cielo. No es por obras, no es porque hagas cosas buenas, sino es la intención correcta del corazón de por qué lo haces. Dios que mira tus obras o la intención de tu corazón. Puedes hacer buenas obras, puedes dar dinero a los pobres, pero en tu corazón dice, para que me vean que soy dadivoso. Le voy a dar de comer a este, y cualquiera dirá, ay, qué bueno es dando de comer. Pero en su intención de su corazón es que se ha visto, ¿no? O para que vea que depende, o a lo mejor le da y después se lo quiere cobrar, obligándolo de cierta manera, exactamente la intención del corazón. Platicaba con alguien y me decía sobre otra persona, es que yo no soy mala persona. Espérame, dice la palabra, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, ¿no? La intención del hombre es hacia lo malo, naturalmente. De hecho, nosotros tenemos que trabajar en cambiar la intención de su corazón para hacer lo bueno. Hacer lo malo es muy fácil. Hacer una maldad, ¿por qué? Cuando alguien se va a sentar, es muy fácil pensar, ahorita le quito la silla y que se caiga y nos reímos. ¿Y por qué no piensas, ay, se va a caer, déjame hacer, corro para ponerle la silla bien y no se vaya a caer al piso? Eso difícilmente lo pensamos, pero es más fácil hacer lo malo, hacer la malicia, porque de niños es algo muy sencillo. ¿Por qué de niños? Nuestro juego era una maldad de tocar los timbres y echarnos a correr. Y entonces hacíamos salir a la persona y salía, ¿y quién tocó, no? Y tú por atrás de un carro escondido, del árbol escondido, riéndote, ¡ja, ja, ja! Salió, no le hicimos salir, ¿no? O las llamadas de chiste, ¿está armando? No, pues va el manual, ¿no? Esa es una maldad. O sea, es una broma, que para nosotros es una broma, pero en realidad es una maldad hacia otras personas. Entonces, yo lo que veo es la intención del corazón. Entendiendo que es ser bienaventurado, porque es un concepto que vamos a ver en 9 semanas, en todas las bendiciones que Dios trae por hacer lo correcto en el carácter del reino. Entonces vamos a la primera premisa. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es pobreza de espíritu? Y no se refiere a un estado únicamente, no se refiere únicamente, voy a corregirlo, a un estado de pobreza en espíritu. También se puede referir a un estado de pobreza física que no forzosamente es malo. Vamos a ver. La presunción del espíritu representa el orgullo y la soberbia. Cuando una persona está inflada, recordemos que espíritu, una de las traducciones que tiene espíritu es viento, ¿no? Entonces, los soberbios tienen un corazón grande, llenado o inflado de su orgullo y su vanagloria. Y entonces, cuando empiezan a lograr cosas, dicen, fue por mí, y se inflan como pavorear, como si fuera un globo, ¿no? El ego, exactamente. Y entonces, un corazón, una pobreza de espíritu vendría a ser un espíritu, por así decirlo, desinflado. Que no hay tu ego de yo. Algo contrario a la pobreza de espíritu es la autosuficiencia. La persona que dice, yo puedo, yo lo hago, no necesito de nadie. Oye, Dios te bendijo. No, yo lo hice por mis fuerzas, ¿no? Lo tengo por mi trabajo. Dios no tuvo nada que ver en lo que yo hice, realicé o alcancé. Es más, Dios ni se dio por enterado, ¿no? Esa no es pobreza de espíritu. Eso es vanagloria del corazón de la persona. Su orgullo y su ego manifestados en su máxima potencia. ¿Y saben qué? Los humildes temen a Dios.
Dice la palabra, el que se humilla será exaltado. Una pobreza de corazón es una persona humilde, que reconoce su necesidad de Dios y que sabe que por sí misma la persona no puede lograr las cosas, no es autosuficiente, sino depende de Dios. Ese es un corazón, eh, es un pobre de espíritu. La persona que ante todo reconoce que en esta vida nada puede obtener o nada puede lograr si no es Dios en medio de nosotros. Entonces, cuando Dios dice, bueno, Jesús dice aquí en las palabras, bienaventurado eres cuando sabes reconocer que no es por tus fuerzas ni por tus méritos, sino por Dios. Y entonces una persona así dice que tiene el reino, suyo es el reino de los cielos, esto es la autoridad, y ahorita lo vamos a ver, de Dios en nosotros. La humildad profunda es la humildad profunda al reconocer que espiritualmente estamos en bancarrota. Esto debido a estar alejados de Dios. Alguien que tiene soberbia en su corazón, lo que menos reconoce es a Dios. Si has visto la película, lo platicaba en estos días con mi hermana. Si tú has visto la película de Dios no está muerto, habla de la confrontación de un hijo de Dios con un profesor que está enojado con Dios y al punto de negar a Dios, y en su soberbia y en su ego decían, Dios no existe, y esa es la confrontación que tiene con el alumno, si has visto la película. Y el alumno, por inspiración de Dios, por revelación de Dios, descubre y dice, espérame maestro, usted no está negando a Dios, usted está enojado con Dios, que es diferente. Si no estuviera enojado, entonces, ¿cómo puede ser enojado con algo que no existe? El alumno descubre al maestro y dice, ¡ay! Y el maestro no sabe qué responder porque fue descubierto. ¿Cómo vas a estar enojado con algo que tú dices que no existe? Si estás enojado es porque es algo que sí existe. Ajá. Entonces, cuando estamos en esa soberbia de inclusive querer confrontarnos con Dios, nos sentimos ricos en nuestro espíritu porque yo logré esto, ¿no? La realidad es que para ser un corazón humilde tenemos que estar en bancarrota espiritualmente. Esto es, ¿nuestra salvación la podemos alcanzar por nosotros mismos? No. Podemos tener riquezas, de hecho la palabra dice que tengamos riquezas espirituales, no carnales. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La Nueva Traducción Viviente dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Y afligido no se está refiriendo solamente a una pobreza física, sino un afligido es alguien dolido del corazón, que no tiene la fortaleza suficiente para estar firme y está quebrantado de corazón. Si tú recuerdas cuando has tenido un encuentro personal con Jesús, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Seguramente lloraste, porque vino un quebrantamiento del corazón en reconocer que por tus fuerzas, por tus méritos, por tu forma de hacer y de actuar, tus caminos te llevaron a una solución lejos de Dios. Cuando te arrepientes, ¿cómo te arrepientes? Si te lleva un arrepentimiento que inclusive llegas al llanto, es porque tu corazón quebrantado reconoce que el pecado te alejó de Dios y entonces regresas a Él, anhelas de Él. Fíjate, bíblicamente el pobre viene a ser una persona amada por Dios, que Dios inclusive lo procura mucho y está estrechamente vinculado a la benevolencia, a la buena voluntad de Dios. En Salmo 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido, humillarás los ojos altivos. Y en un mismo texto dice, habla sobre la humillación y sobre la exaltación. Al corazón, al que se cree mucho, Dios lo humilla. Y al que se humilla delante de Dios, dice la palabra que Dios lo exalta.
Salmo 40:17 dice, aunque afligido yo y necesitado, la Nueva Traducción dice, en cuanto a mí, pobre y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Mi condición de necesidad y de aflicción no es un impedimento, un condicionante para que el Señor no piense en mí. Inclusive, yo diría, abre la puerta a que el Señor piense en nosotros. Porque dice que al soberbio, Dios mira de lejos, lo aparta. Pero al necesitado, Dios está así con su vista de, necesita de mí. ¿Cuánto más cuando levantamos nuestro clamor? Salmo 86:1 dice, inclina, oh Señor, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Fíjate, cuando tenemos necesidades, cuando es más fácil clamar a Dios, porque nuestras posibilidades no tenemos ningunas. Alguna vez con alguien platicaba y me decía, es que estoy en la indecisión si tomar el camino de Dios o no. Yo le decía, es que no tienes opciones. O es Dios, o sea, no tienes otra opción en realidad. ¿Qué opción tienes? ¿Irte al mundo? ¿Qué opciones te da el mundo para salir del problema que tienes? Hoy esa persona piensa, me puede ocurrir todo, pero menos sin Dios. Cómo el pensamiento vino a ser cambiado por el Espíritu de Dios, porque el carácter del reino se está manifestando en esa persona. Salmo 51:7, si tú conoces el Salmo, recordarás que es un salmo después del pecado de David con Betsabé, que es confrontado por el profeta Natán y le dice, tú eres ese hombre, ladrón, mentiroso, asesino, convenenciero, ventajoso, que con tal de encubrir su pecado, hasta mató a una persona. Y entonces David en el Salmo 51 hace toda una expresión de arrepentimiento con Dios y dice, Señor, perdóname, me equivoqué. Y el Salmo el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esta palabra contrito que viene de contrición se refiere a un profundo arrepentimiento y dolor por los pecados cometidos, acompañados de la intención de no volver a pecar. Es un reconocimiento sincero de la propia culpa y una entrega a la misericordia de Dios. Esto es, David reconoció que no tenía argumentos para presentarse delante de Dios. Él podía haber dicho, yo soy el rey de Israel, el amado, el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. No tenía la cara de presentarse delante de Dios. Y vino humilde, literalmente con la cola entre las patas, valga la expresión, y se presenta delante de Dios y dice, perdóname, no hay nada bueno en mí. Es más, tan malo soy, tengo una naturaleza tan mala, que fui concebido en pecado. Y esa concepción en pecado me ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Y hace toda una descripción David de, Señor, límpiame, purifícame, contra ti solo he pecado, no he pecado contra el hombre, contra ti. Y he hecho lo malo ante los ojos, no de los hombres. A lo mejor los hombres lo vieron y dijeron, ay, ese sí es un hombre, ¿no? Tiene tantas mujeres siendo rey. El mundo podría decir eso, pues es el rey, puede tener lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y Dios dice, no, espérame, yo te doy mi bendición, ¿qué más quieres? ¿Por qué tendrías que tomar lo que no es tuyo? Y el mensaje que le dan a David va en ese sentido. Tomaste lo que no era tuyo. Y si tú me hubieras pedido algo, yo te lo hubiera dado. Pero lo tomaste de tu mano. Te he dado, el ejemplo que le da Natán es, la persona tenía su rebaño, pero por ser codicioso y no gastar en su rebaño, fue y robó la única oveja que tenía la otra persona. Entonces, cuando entendemos que la necesidad que tenemos de Dios, inclusive sentimos el dolor de cuando pecamos, nos lleva a tener un corazón pobre en espíritu, en el cual espiritualmente no tenemos reserva, no tenemos argumentos, no tenemos nada con qué defendernos.
Y entonces decimos, Señor, necesito de ti. Y todos hemos tenido que experimentar en algún momento de nuestra vida el tocar lo que decimos fondo, el estar en bancarrota espiritual para decir, Señor, el mundo no me dio, el alcohol no me dio, las mujeres no me dieron, la riqueza no me dio, las posesiones no me dieron, mi intelecto no fue suficiente, mis intenciones buenas no son lo suficiente para tener una conciencia limpia delante de ti. Nada de eso, dice Pablo, todo lo tengo por basura, no importa todo lo que haya tenido, comparado con el conocimiento de Dios y estar bien con Dios, vienen a ser trapos de inmundicia. Entonces, un corazón contrito viene a ser un corazón necesitado. Hay un pasaje, Salmo 75, por favor. Me lo estaba brincando, pero no, ese es importante. Dice Salmo 75, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador, eres tú, oh Jehová, no te detengas. En la nueva traducción dice, en cuanto a mí, pobre y necesitado. Por esta palabra menesteroso, que por ahí un canto de Fanel Monroy, que a muchos no les gusta porque no entienden la palabra menesteroso, piensa que la palabra menesteroso es denigrante. Pero si entiendes el contexto de la palabra, el significado de la palabra, todos somos menesterosos. El ser pobre, el ser pobre puedes entenderlo como una persona que no tiene nada, ¿no? Eso sería pobreza, ¿no? Oye, vivo en pobreza, que apenas lo que tengo es suficiente y a lo mejor si tú vas a la casa de alguien realmente pobre, no tiene cosas, ¿no? Pero un menesteroso es alguien necesitado, es alguien que sí o sí necesita ayuda y pide ayuda. Cuando tú vas en la calle, tú ves a personas, ¿cómo se le llama la situación de calle? Bueno, no es situación de calle. Un mendigo. Un mendigo no es forzosamente un menesteroso. Hay pobres que les gusta ser pobres y no quieren salir de su pobreza. Pero un menesteroso está en pobreza y está necesitando ayuda. Clama a Dios o clama a las autoridades si fuéramos en el contexto humano. Un menesteroso es alguien necesitado. Cuando dice el salmista en el Salmo 42, se fue el pasaje, clama, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Y mi alma tiene sed de ti, es una ejemplificación perfecta de un menesteroso. Cuando alguien clama, no clama por gusto, clama porque necesita. Cuando alguien grita por ayuda, lo grita nada más por gritar. No, lo grita en una situación extrema. Eso es un menesteroso. No es solamente un pobre, sino es alguien que necesita ayuda y que la acepta. Entonces, entendiendo entonces lo que es pobre de espíritu, tendríamos que entender esto. Lo que Dios demanda de nosotros es, lo dice Miqueas, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que requiere en mí, hacer justicia, misericordia y ser humildes. Y ser humildes es pobres en espíritu. Reconocer que por nuestra autosuficiencia no logramos absolutamente nada. En nuestra autosuficiencia, ¿qué podemos tener? Bueno, dice, regresando al pasaje del Salmo 51, David reconocía que en su posición necesitaba el perdón de Dios. Es más, dice, no apartes tu espíritu de mí. Quédate conmigo, aunque él haya regado, no me dejes. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa necesidad de Dios? ¿O cuántas veces hemos experimentado nuestra situación de pobreza de espíritu? Decir, yo no puedo solucionar esta situación, pero Dios sí puede ayudarme a salir de esa situación. Y hemos experimentado en nuestra pobreza la grandeza de Dios. Y viene mucho al contexto de cuando Pablo dice, cuando soy débil, entonces estoy fuerte. Le dice el Señor,
bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no está hablando de debilidad física solamente, sino en tu debilidad de espíritu, en tu necesidad de mí. Y entonces pasemos a la última parte. Dice, bienaventurados son los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Lo escuchamos mucho, pero ¿qué es? Resumido, es esto. Es la manifestación del gobierno y reinado de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. De hecho, el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. Y es esa parte de reconocer su autoridad, su soberanía y su voluntad manifestado sobre nosotros. Estar en el reino de Dios, o que el reino de Dios esté en nosotros, es la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, se refiere a la voluntad y gobierno de Dios manifestado en nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos dentro de su reino, dentro de su cobertura. ¿Qué sucede? Y nos hemos dado cuenta. Cuando hacemos nuestra voluntad, es como salirnos del paraguas de Dios. Y entonces estamos expuestos. Mientras tú estés en México, las leyes mexicanas te protegen. Pero si tú te vas a otro país, aunque estés en otro país, no vas a estar en Estados Unidos y decir, no, yo estoy bajo la jurisprudencia de México. No, espérame, estás en territorio estadounidense. En Estados Unidos, si tú vas a una embajada, un consulado, si estás dentro del edificio, dentro del terreno, estás bajo jurisdicción de México. Pero si tú das un paso fuera, estás bajo la jurisdicción del otro país. Así ocurre en el reino. O estás, por eso dice Dios, los tibios los vomito. O estás o no estás. Pero el que está en medio jugando con mi gracia, la expresión es, dice, los vomitaré de mi boca. Y sabemos que vomitar no es agradable. De hecho, deja un sabor amargo, ¿no? Y a la vista y al olfato es sucio, asqueroso, ¿no? Entonces, estar dentro del reino de Dios, estar dentro de la voluntad del Padre, reconociendo su soberanía y su autoridad. Vamos a ver algunos conceptos de lo que es el reino de Dios. En el reino de Dios se cumplen los mandamientos de Dios. Mateo 5:19. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado ¿dónde? En el reino de los cielos. Reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de Dios. Será llamado grande dentro del cuerpo de Cristo. El reino de Dios se manifiesta en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene la cabeza. Cristo. ¿Quién recibió todo poder y autoridad? Cristo. Entonces, estar dentro del reino es hacer la voluntad de Dios y cumplir sus mandamientos. En Mateo 25, 34, 35, por favor, ahí adelante. El reino de Dios se manifiesta a través de las acciones que hacemos. Dice verso 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos que son mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Tú no sabes, y esta es parte del reino. En tus acciones se manifiesta que Dios está en ti y que gobierna tu vida
o que no está, en la forma en que te comportas. Tú tendrías que, aquí la sorpresa de los justos, si tú lees todo el capítulo 25, habla sobre la manifestación del reino de Dios y la venida del Señor Jesucristo cuando venga y establezca su reino. Tú serías de las personas que, si tiene dinero lo atiendo bien, pero si no tiene dinero no lo atiendo. Eso no es correcto. Dios no hace excepción de personas. Por eso es que los justos le dijeron, oye Señor, ¿y cuándo te vi necesitado? ¿Cuándo te vi en condición de pobreza o en la cárcel? No, pues nunca te vi con hambre o con agua. No, espérame. No porque sea yo, sino la persona que tú, dice la palabra, hacer todas las cosas como para el Señor. Si tú atiendes a una persona, aunque no sea el Señor, pero como si fuera el Señor, dice, ahí es donde te manifestaste a mí, donde tú me atendiste, si me dices de beber, me cubriste, me dices de comer, etcétera. Entonces, en las acciones que hacemos, en las reacciones que tenemos, manifestamos el reino de Dios en nuestras vidas. Vamos allá adelante, Marcos 10:14, por favor. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los Dios. Le estaba refiriendo a los niños de 12 años hacia abajo que conocemos y que viven hoy en nuestro planeta Tierra que conocemos. En parte sí, porque son personas que no han aún entendido maldad. Pero no solamente se refiere a ellos, sino a la inocencia y credibilidad de un niño que tiene hacia las cosas de Dios. Cuando venimos a Dios, debemos ser como niños. En nuestra inocencia aceptar todo y no, ¿eso será cierto? ¿Será o no será? No, seguramente Él me lo está diciendo por una conveniencia. Eso no es ser niños como niños en el reino, sino ya somos maliciosos, ¿no? Me está diciendo esto porque seguramente quiere sacar. Eso es malicia. La palabra de Dios es muy franca y sincera. Cuando es malo, la palabra de Dios lo dice. Y por ahí a veces hasta llega a utilizar unos términos. Cuando mi mamá y mi hermana leyeron en algún profeta algunas expresiones, decían, ¿dijo esto? Sí, para que entendieran a qué se refería. ¿No? Digo, en ningún momento ser groseros, pero sí la ejemplificación fue clara. Debemos ser el reino de Dios se recibe teniendo un corazón puro y sincero delante de un corazón inocente al respecto. Lucas 9:62. Otra cosa que requiere el reino es obediencia. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto nos lleva al pasaje de cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra. El ángel les da una indicación y dice, salgan y no volteen hacia atrás. Voltear hacia atrás o ir en el arado caminando y voltear hacia atrás es anhelar la pecaminosidad o la maldad que había atrás. El pueblo de Israel en el desierto, ¿qué le reclamaba a Moisés? Moisés, para eso nos sacaste aquí, mira el calor y no tenemos que comer. Estábamos mejor en Egipto. Su pensamiento atado, su chip de esclavo, todavía manifestándose. Y aquí se refiere a eso, sé obediente, deja lo que estaba atrás. Si el mundo te decía que así era, aquí ahora ya no es. Mi papá nos contaba una anécdota laboral que decía que llegó a un departamento y que les dijo, oigan, ¿por qué hacen las cosas así? Es que siempre han hecho así, pero está mal hecho, pues es que siempre se ha hecho así. Se está haciendo mal, estamos perdiendo tiempo. Y entonces tuvo que venir a hacer un cambio que ellos estaban aferrados a hacer las cosas de una manera en que estuviera mal. ¿Por qué? Porque siempre se había hecho así. Tenemos que aprender en Cristo a cambiar esta manera de pensar anterior, aunque dijeran que está bien hecho, ¿no?
para traer y hacer las cosas correctamente. Mi papá se reía porque nos decía, o sea, con la expresión en su cara decían, ay, estos estaban de plano mal, ¿no? O sea, ¿cómo estaban haciendo hasta la forma ilógica de decir, no se puede hacer eso así, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Se lo estabas haciendo mal. El reino de Dios demanda obediencia de nosotros, no comparándolo con la forma de hacer antes, porque no hay nada bueno en la naturaleza pecaminosa que teníamos. Juan 3:3, ya nos faltan nomás 4 puntos. Creo que vamos bien de tiempo. Juan 3:3, y yo creo que esa es una de las partes vitales del reino de Dios. Recordemos que Juan 3 nos describe la entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo, un maestro de la ley que era temeroso de Dios, pero que no entendía. Y le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el pensamiento primero de Nicodemo fue, lo primero que pensó Nicodemo fue, ¿cómo un hombre anciano como yo podrá volver a entrar al vientre de su madre? Fue lo primero que pensó Nicodemo. Y Jesús le dice, Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? No me estoy refiriendo a algo físico, sino en el espíritu, nacer de nuevo al conocimiento y aceptación del reino de Dios en tu vida. Ese es el nacimiento nuevo. De hecho, muy pocas personas, cuando estuvo Jesús, nacieron de nuevo reconociendo a Jesús como Señor de sus vidas. Vamos a Hechos 2:14-22, por favor. El que te ha vendido que la vida en Cristo es fácil, ¿qué crees? Te mintió. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y no porque fuera, me salté, ahorita que me estoy recordando, me salté uno, ahorita lo vemos. Pablo está diciendo, vamos a pasar por aflicciones a causa del reino, pero no porque sean unas tribulaciones a propósito, sino porque el mundo se resiste al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que viene esta resistencia y esa parte de tribulaciones, porque el reino se va a oponer a los principios bíblicos del reino de Dios. El mundo, lo que platicaba esta semana, si el mundo dice no robes, la gente no roba. Si el mundo por ley dice matar es malo, no mata. Pero si le dices Dios dice que no mates o Dios dice que no robes, ahí entonces se indignan, porque no les gusta pensar en someterse a un mandamiento de Dios cuando es algo que en el mundo sí se hace. Pero al ver la autoridad de Dios dicen, ay no, Dios es malo y quiere que, espérame, no te está pidiendo nada que el humano no hubiera ya sido inscrito en una ley. Le brinco un pasaje, y ese sí quiero que lo veamos, Marcos 10:25. Sí, me lo salté. Lo que tiene valor para el hombre, va en contra de lo celestial. Dice Marcos 10:25. Es más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El reino de Dios no es de riquezas materiales, sino espirituales. ¿Y por qué el joven se puso triste cuando Jesús le dijo, pues, si cumples los mandamientos, ve más allá, vende todo lo que vendas, das a los pobres, y entonces ven y sígueme? Y dice el pasaje que el joven se puso triste porque era muy rico. Literalmente, y hace rato veíamos, el reino de Dios no forzosamente viene de bienes materiales. El llamado evangelio de la prosperidad te hace olvidar la riqueza espiritual por buscar riquezas terrenales aquí, y te hacen pactar, te hacen leer la Biblia y entonces te dicen, ¿quieres esta promesa sobre ti? Siembra en el reino. ¿Y cómo siembra? Trae tu ofrenda, tu diezmo. Y si vendes tu casa y pones las llaves de tu casa, más rápido vas a ver la riqueza de Dios en tu vida.
La riqueza de Dios nunca se manifestó en lo material, siempre fue en lo espiritual. Que Dios proveyera en lo material por su gracia divina, porque abrimos el reino de Dios sobre nuestras vidas, la llave de bendición, pero no significa que nosotros vayamos por lo terrenal, sino por lo espiritual. Es añadidura. De hecho, el pasaje, que mi papá me está complementando lo que dice, no estén pensando en qué comer y qué vestir. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas de las cuales estamos comentando, necesidades físicas, os serán añadidas. El corazón no estaba en buscar las cosas físicas, buscar de Dios, y lo demás viene por añadidura. Ok, vamos a 2 Tesalonicenses, Santiago 2:5, por favor. Y con esto cerramos. Y creo que se resume todo lo que platicamos ahorita. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Por qué Dios ha elegido a los pobres, no solamente pobres físicos, sino también espirituales? Para que sean ricos en fe. Cuando nuestra pobreza espiritual manifiesta nuestra necesidad de Dios, es más fácil creer lo que Él dice y ver la manifestación de su palabra en nuestras vidas. Dice, y nos convierte en herederos, o sea, nos da acceso al reino de Dios. Y el reino de Dios no solamente se manifiesta en su voluntad hecha aquí, sino también estamos hablando de el gobierno no solamente milenario, sino eterno de Jesús sobre nuestras vidas. Si tú sigues pensando que tu autosuficiencia te va a salvar, yo te digo, estás perdiendo el tiempo. No es la manera de llegar a Dios. Dice el mundo, hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿no es cierto? El dinero no te lleva a Dios. La codicia no te lleva a Dios. La vanagloria o la autosuficiencia no te lleva a Dios. Lo que nos lleva a Dios es una dependencia total y completa de Él. Si tú estás aprendiendo, estás caminando en aprender a depender de Él, gózate y siéntete bendecido, porque el reino de Dios está en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque eres bueno. Gracias porque los que hemos aprendido a ser pobres en espíritu es porque nos hemos humillado ante tu grandeza, tu poder, tu majestad. Hemos reconocido tu soberanía, tu autoridad sobre nuestras vidas, y el buscar hacerlo agradable ante tus ojos, Señor, es el anhelo de nuestro corazón. Porque ahí sabemos que encontramos la bendición que viene de ti. Padre, si no hemos aprendido aún a ser humildes delante de ti, pensamos que logramos las cosas por nosotros mismos, porque somos capaces, porque tenemos, porque podemos, porque logramos. Señor, en amor, humíllanos delante de ti. Al soberbio y al orgulloso, Señor, tú miras de lejos. La altivez de ojos, Señor, es algo que tú desprecias, Señor. Es repugnante. Señor, ayúdanos a ser humildes en todo delante de ti. Señor, tú eres dueño de todo lo que hay en esta tierra, de todo lo que existe, de todo lo que ha habido, hay y habrá. Tú eres dueño de todo. Tú lo creaste para ti y en ti. Señor, nada nos pertenece, todo es tuyo. Y si algo tenemos es por ti. En la tierra prometida no fue porque el pueblo de Israel la conquistara, sino tú se la dices por heredad porque era tuya. Y así lo estableciste. Señor, todo lo que tenemos es porque en tu infinita gracia nos lo das, nos lo confieres, nos lo extiendes, Señor, y lo manifiestas sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a día tras día ser humildes delante de ti, y no solamente delante de ti, sino se manifieste hacia lo demás. Si somos humildes delante de ti, Señor, también se manifiestan que somos humildes y sencillos con los demás. No vemos a los demás altivamente, no nos creemos más que los demás, no humillamos ni subajamos a los demás, sino siempre tenemos una mano dispuesta a ayudar, a apoyar,
y bendecir a los demás. Señor, ayúdanos a caminar a ti y hacer lo que es bueno y agradable ante tus ojos, y que nos bendigas en todo momento. Seamos más que bendecidos, seamos bienaventurados, seamos llamados bienaventurados en ti. Gracias, Padre, por tus promesas, y enséñanos, Espíritu Santo, a caminar día tras día así, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.